al texto que aparece en lugar y con periodicidad fijos, con título general y permanente, que informa brevemente acerca de varios hechos de interés público, o al que con las mismas características de presentación informa y comenta uno o varios acontecimientos, se le denomina columna. Características de presentación. Nombre fijo. La columna tiene un título que la identifica. Puede ser título único o estar secundado cada vez por uno o más títulos enunciativos del tema o temas a desarrollar. Lugar fijo. La columna aparece regularmente en el lugar que se le ha destinado dentro de una página o cuando menos en la sección del órgano periodístico. Esas características de presentación favorecen la familiaridad que llega a establecer entre lectores y columnistas. Periodicidad. De acuerdo con los fines y características de cada publicación, se fija a las distintas columnas una determinada periodicidad. Autoría. Existen columnas institucionales, es decir, suscritas a cada publicación que se presentan sin firma. Estas columnas anónimas se limitan a dar información breves que se le alcanzaron espacios para desarrollar individual y más ampliamente. Las columnas de mayor interés son las que incluyen comentarios del autor y son las que aparecen firmadas. Salvo casos excepcionales, la autoría de una columna es inevitable. Presentación uniforme. La presentación de la columna es igual respecto a la misma, siempre tendrá la misma extensión, siempre en la misma página o sección, con el mismo tipo de letra, de tal modo que con solo verla el lector la reconozca. Estilo característico. Dado que la columna es escrita siempre por el mismo autor o por el mismo o los mismos redactores, resulta lógico que el estilo de redacción sea uniforme. Temas habituales. La columna implica, por lo regular, una especialización periodística. Al periodista se les sugiere o al periodista elige una determinada clase de asuntos para abordar. Características de redacción. Uno de los propósitos centrales de la columna es ofrecer el mayor número de información o de informaciones y comentarios en el menor espacio posible, y esto se consigue con brevedad y concisión, que es tratar los asuntos en pocas líneas. En la columna debe irse directamente a la sustancia del hecho noticioso o a su significación. Debe reducirse los elementos de información o juicio a lo esencial. Agilidad, que es el hecho o el significado del hecho en pocas palabras. Las indispensables, uso de oraciones en su forma más simple, sujeto, verbo y complemento. La sencillez, que es el empleo de las palabras que todos los lectores puedan entender, tomando en cuenta que en periodismo se escribe para el lector medio sin rebuscamiento y sin tratar de hacer literatura. Familiaridad, que es el estilo de la columna de autor, que no debe ser necesariamente impersonal, se puede cultivar un tono familiar con los lectores como si el columnista se dirigiera a un grupo de amigos. Forma. La forma dominante de las columnas periodísticas es la argumentación, que tiene como finalidad persuadir al receptor de la importancia de unos contenidos determinados. Estructura. La estructura es fundamental en un texto argumentativo y está formada por una tesis, el cuerpo de la argumentación y una síntesis o conclusión. Los tipos de esquema que se pueden utilizar son analítica o deductiva. Al principio se expone una idea que se intenta corroborar mediante la aportación de datos. Se parte de lo general para llegar a lo particular. Sintética o inductiva. En este tipo de estructura, la idea final es la conclusión del texto. Se parte de casos particulares para llegar a la conclusión general del texto. Encuadrada o circular. La tesis aparece al principio y termina con una conclusión que resume la idea expuesta al principio. Clases de columna. Columna informativa. Es la que da a conocer varios hechos cuya trascendencia no los hace merecedores de un sitio independiente en la publicación. Esas informaciones se presentan en el bloque para dar cuenta de los principales acontecimientos de la semana o la quincena, o para dividir por tema o especialidad, brevemente asuntos de interés público. Columna de comentario. Es la que ofrece informaciones de pequeños hechos, aspectos desconocidos de noticias o detalles curiosos de personajes y hechos, con la inclusión de comentarios a cargo del columnista, quien suele ser analítico, agudo, irónico, chispeante, festivo. Columna crítica o columna reseña. Es la que informa y comenta asuntos que requieren especialización. Las hay sobre distintas áreas del quehacer social, pero las más representativas son las que de libros, cine, arte, música y teatro. Un artículo de opinión refleja el pensamiento del autor, que lo sustenta con argumentos acerca de un acontecimiento, etc.
Un artículo editorial lo escribe un editor que refleja la dirección de un medio periodístico, generalmente es de política. Una columna periodística trata de distintos temas, pero de manera objetiva. Sin embargo, puede ser de acontecimientos, cultura, política, deporte, etc. Y también tiene partes de opinión.